Tu micro, Arturo. Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi equipo conformado por Ávila Navarrete Ivón, Martínez Quintana Francisco, Molina Molina Ciclali, Morales Guzmán, Arturo Alejandro, servidora América Monserrat y Romero Ángeles Airiana Aldair, vamos a presentar el tema de movilidad de mano de obra en la frontera norte. Para contextualizar un poco más el tema, vamos a dar un breve índice de lo que va a tratar la exposición. Entre ellos está la mano de obra, características de la mano de obra, las regiones fronterizas de México, mercados de trabajo y movilidad laboral temporal en la frontera norte de México, acerca de la frontera norte de México, migración y movilidad, movilidad y laboral, beneficios directos e indirectos para la población de la frontera norte, la frontera como espacio lo legal y lo ilegal, seguridad, una frontera común, un futuro común, una propuesta para regular la movilidad laboral entre Estados Unidos y México, información sobre los estados con alta movilidad migratoria y cambio en la frontera a partir del COVID-19. Para tocar el primer punto vamos a hablar sobre la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Bueno, pues la mano de obra comprende el esfuerzo y o conocimiento tanto físico como mental que una persona puede aportar para llevar a cabo una tarea de la actividad productiva. En el caso de las características de la mano de obra, vamos a hablar que estas prestan un servicio a cambio de recibir una remuneración económica. Esta es heterogénea, ya que no todas las personas cuentan con las mismas habilidades ni poseen el mismo conocimiento. Después, la tercera es que la mano de obra puede ser perfeccionada al mejorar sus conocimientos y habilidades. El costo de esta varía según los derechos laborales del país donde se aplique y si este bien es un recurso, no puede ser propiedad de una organización que lo emplee. Ahora, en las regiones fronterizas de México. México se divide en tiene frontera con tres países, que es de Estados Unidos, Guatemala y Belice. La frontera norte de México está dividida en casi la mitad de su extensión por el río Bravo, que es la región norte. Esta se desemboca en el Océano Atlántico, en el Golfo de México, y la otra mitad es una zona de desierto y semidesierto que se extiende hasta Tijuana en el Océano Pacífico. Bueno, estas incluyen 48 condados que en Estados Unidos son Texas, Nuevo México, Arizona y California. Del lado mexicano son 94 municipios fronterizos y en el estado de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las ciudades mexicanas de mayor tamaño poblacional en la frontera son Ciudad Juárez y Tijuana, seguidas por Mexicali, Nogales, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. En las décadas de los años 70 y 80 llegaron incluso a emprenderse campañas nacionalistas en el norte de México, basadas en el temor de que la población dejara de practicar el idioma español o lo transformara por su uso a las palabras de inglés y cercanía con Estados Unidos. En el caso de los mercados de trabajo, nos hemos dado cuenta que en las últimas 3 décadas las ciudades mexicanas están ubicadas en la frontera de Estados Unidos. Estas se han convertido en un destino de privilegio de migrantes que provienen del resto del país. La dinámica de los mercados de trabajo urbanos de cada ciudad propicia un alto crecimiento demográfico y económico, por encima de la media nacional. Las ciudades más importantes en este aspecto son Ciudad Juárez y Tijuana. Acerca de la frontera en México, las ciudades mexicanas ubicadas en la frontera con Estados Unidos han llamado poderosamente la atención a partir de ciertos fenómenos sociales, económicos y culturales que ahí se desarrollan. La condición de zona fronteriza internacional es un factor clave para explicar este acontecer. Entre los fenómenos más relevantes sobresalen la vecindad con ciudades norteamericanas a través de las cuales se evidencian dos estilos de desarrollo dispares. La implementación de una política económica de excepción fiscal que atrae inversión extranjera, un alto crecimiento demográfico producto de las migraciones y que se encuentra
entre los niveles más altos a escala nacional y el contar con algunos de los mercados de trabajo urbanos más dinámicos del país durante por lo menos los últimos 30 años. La política económica de esta región fronteriza mantuvo durante buena parte del siglo pasado eh, una orientación distinta a la seguida por el resto del país. Entre finales de la década de los 30 y mediados de los 80, mientras el país se basó en una política de sustitución de importaciones con la promoción de producción de los bienes comprados en el extranjero y el consumo en el mercado doméstico. La economía fronteriza siguió un esquema de libre comercio con los Estados Unidos. El aislamiento con los mercados importantes del resto del país y la deficiente base productiva local propiciaron a que esta región en particular se implementara un área de libre comercio de facto, con excepciones fiscales, con el fin de que sus habitantes se pudieran abastecer de bienes y servicios del lado del norte de la frontera. A raíz de que México viene siguiendo una política comercial de apertura con el exterior durante los últimos 20 años, la experiencia que en la materia tenían las ciudades de la frontera se convirtió en un referente importante para la aplicación del nuevo esquema económico en el resto del país. Se considera que la migración es el reflejo del cambio socioeconómico que busca el migrante, ya que en la mayoría de los casos toma la decisión de migrar para mejorar las condiciones de vida. En pocas palabras, un individuo cambia de lugar de residencia si considera que los beneficios excederán los costos. Por otra parte, el movimiento migratorio puede considerarse como un mecanismo de adecuación de la mano de obra a los requerimientos del mercado laboral. Esto es la relocalización de los trabajadores de las áreas o sectores de poca oferta de trabajo hacia otras áreas donde exista una mayor demanda laboral, o bien el desplazamiento de zonas de salarios bajos a otras de altos niveles salariales. La movilidad laboral se puede presentar en dos modalidades, la horizontal y la vertical. La movilidad horizontal se presenta cuando el trabajador cambia de empleo y pasa de desempeñar otra actividad sin que se presente un cambio sectorial, en el sentido de que el trabajador sigue en un puesto igual o similar. Por su parte, la movilidad vertical es aquella que implica un cambio de jerarquía en el puesto o posición en el trabajo, que puede presentarse dentro del mismo sector o simultáneamente con una transferencia sectorial. A nivel mundial, el tema de la migración ha cobrado una especial relevancia y sabemos que México no es la excepción. Algunas de las problemáticas que se presentan y las razones del por qué sucede esto puede ser por el volumen de las remesas que reciben de sus personas trabajadoras migrantes, por la problemática que viven las familias al separarse con las deportaciones, su alto nivel de criminalización y recientemente por el racismo y la xenofobia que encabeza el candidato republicano en la presidencia. En México, para muchas madres de familia es su principal ingreso, ya sean trabajadoras migrantes o bien como familiares de migrantes. Es importante conocer los beneficios directos e indirectos para la población en la frontera norte. Se calcula que un tercio de la población fronteriza mexicana cruza a Estados Unidos como ilegales y otros tienen la oportunidad de cruzar por contratos de trabajo. Aunque mucha de la población decide quedarse y perder esa oportunidad, el resto no lo hace porque pues no tiene los documentos legales que le permitan entrar a este estado. La gente que no puede cruzar recibe ciertos beneficios indirectos, por ejemplo, una gran cantidad de ropa, muebles o artículos diversos que son considerados desechos en Estados Unidos, pero que en México adquieren un segundo periodo de uso, por lo que existe la posibilidad de comprar cosas que vienen del otro lado. En sentido, en la frontera norte de México, nada es estático, tiende a ser dinámico en términos de interacción. La frontera es un territorio deshabitado, un espacio muy grande, pero que casi no tenía población, y aunque pues no hubo cambios económicos, fue imposible evitar que se creara la imagen de la frontera como territorio de los olvidados, pero pues a la vez una tierra de oportunidades,
ya que muchos logran obtener con mayor facilidad un mejor ingreso, acceso a una mejor nutrición, vivienda, automóvil, tanto para ellos como para el resto de la familia que dejan un lugar de residencia, y para ellos desafortunadamente se convierte en una pesadilla, por así decirlo, porque se van por un futuro mejor pero sin familia cerca, con riesgo de estar solos, con miedo a que las autoridades los encuentren y sean peor para ellos. Sabemos que la población fronteriza ha ido en aumento y se considera que las personas se asientan en la frontera porque las condiciones laborales y de educación en sus lugares de origen no son satisfactorios o bien no cubren las necesidades adecuadas que requieren. La frontera como espacio legal o ilegal, otras de las paradojas fronterizas tiene que ver con que algo puede estar prohibido de un lugar a otro, de un lugar pero del otro no. Por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos han legalizado el uso, la venta y el cultivo de la marihuana, no solo con fines medicinales, sino también recreativos, mientras que en México está prohibida y penalizada esta actividad. En México, a la par, los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a comprar y portar armas de fuego, mientras que en México esto está prohibido porque pues, sabemos que si las autoridades se percatan que algún ciudadano porta un arma sin permiso, es bajo fianza o con un castigo, aunque muchas de estas armas ingresarán al país de contrabando. Por su parte, desde México hacia Estados Unidos no se puede cruzar con frutas, productos de animales, plantas o flores, entre otras cosas. El tema 10 se trata de seguridad, comercio y trabajo en la frontera norte. En este mismo nivel están presentes temas como las migraciones indocumentadas y el crimen organizado, sobre todo cuando la región norte del territorio mexicano ha formado parte de importantes rutas de narcotráfico que han impactado sustancialmente en la vida de la frontera. Lo que sí ha sucedido es un endurecimiento de la frontera que implicó el despliegue de la Guardia Nacional estadounidense para fortalecer las labores de la patrulla fronteriza y así no hubiera más ilegales. Por otro lado, hablamos de los temas de seguridad, control, terrorismo, tráfico de armas y drogas y crimen organizados que siguen haciendo muy compleja la relación con el país vecino. En términos de fuerza de trabajo, sabemos que México es un proveedor importante de mano de obra para Estados Unidos y pues esto ocasionó que anteriormente se generara una gran necesidad de mano de obra en los campos, las minas, la industria del ferrocarril y muchas otras actividades, ya que pues, Estados Unidos necesita trabajadores y trabajadores para todas esas áreas. Por ese motivo se impulsó a un acuerdo por el cual México cubrirá esas necesidades, habilitando contratos especiales por medio de los cuales trabajadores mexicanos podrían cruzar temporalmente a trabajar en Estados Unidos, pero pues desafortunadamente muchos de los ciudadanos mexicanos deciden perderse allá para no regresar a su país de residencia, pero pues sabemos que un contrato pues no es para siempre o como tal no es seguro de satisfacer tus necesidades por el sueldo mínimo. Ya algunos terminaron por quedarse del otro lado. Ese se volvió uno de los más importantes de la migración controlada internacional. Y esto provocó pues un crecimiento inconfortable que repercutió en la planeación urbana y la falta de servicios básicos por estas poblaciones. Por su parte, la frontera tiene una dinámica industrial particular y se dice que las maquiladoras son las industriales de la frontera norte. Una frontera común, un futuro común. Bueno, esta es una propuesta para la regulación de la movilidad laboral entre Estados Unidos y México. Y bueno, casi el 10% de las personas nacidas en México vive y trabaja en los Estados Unidos. Los mexicanos que nacieron aquí constituyen por lejos de mayor comunidad de inmigrantes en este último año. Esto quiere decir que en los últimos años las personas que están naciendo aquí en el país buscan ir a Estados Unidos para una mejor economía de ellos mismos y de sus familias. También dice que las y los trabajadores mexicanos eh, menos clasificados que emigran a los Estados Unidos suelen operar como eh, completamente como base de los estadounidenses. Esto quiere decir que son solamente parte de la empresa, más no llegan a ser jefes de alguna empresa, dado que como no tienen los papeles necesarios para poner una empresa o simplemente para tener un buen puesto, pues es por esto que solamente se quedan hasta ese nivel. La movilidad de mano de obra menos clasificada de México hacia los Estados Unidos
tiene el potencial económico necesario para mejorar las condiciones del mercado laboral tanto en México como en Estados Unidos. Esto quiere decir que las personas que laboran en los Estados Unidos crecen cada día más las empresas de allá y bueno, la economía también crece de este lado del país, ya que por lo que ellos envían de Estados Unidos hacia acá, hacia sus familias, hace que cada día pues la comunidad mexicana se encuentre mejor. Posteriormente, pasamos con las actividades que más se utilizan en los Estados Unidos y que más laboran las personas mexicanas. Y bueno, teniendo en cuenta el siguiente gráfico, las mucamas y los servicios domésticos tienen el 111.7% en el gráfico de las personas laborando en los Estados Unidos. Posteriormente, están las de servicio doméstico y el mantenimiento a los hogares. Y bueno, este es del 136%. Posteriormente encontramos los trabajadores de construcción, que esto es uno de los empleos que más buscan los mexicanos al llegar a Estados Unidos por su sí, su buena paga. Y bueno, posteriormente pasamos con los servicios de comida y bueno, ese también es uno de los principales pues negocios que uno busca al llegar a Estados Unidos, ya que la comida mexicana muchas veces es muy buscada en los Estados Unidos, ya que, como bien lo sabemos, la mayoría de la población viene de aparte de Latinoamérica y pues les gusta más la comida de este lado del país. Posteriormente, encontramos los vendedores de comisiones minoristas y bueno, esto quiere decir que son vendedores que trabajan ya sea en plantas de automóviles o en tiendas, que como lo puedo mencionar, pues ellos no pueden aspirar a un mejor puesto, dado que no tienen los papeles necesarios. Los cuidadores de domicilios, esto pues más que nada son las niñeras y los jardineros. Esto también es uno de los principales empleos que buscan los mexicanos, ya que también es pues bien pagado ahí en los Estados Unidos. Y por último, los cuidadores de personas. Esto ya puede ser igual de la misma manera las niñeras o también las doctoras que se van de aquí de México para cuidar a las personas mayores que están ahí en Estados Unidos y que también es pues realmente la actividad mejor pagada ahí en los Estados Unidos. Posteriormente pasamos con la información sobre los Estados Unidos con la más alta movilidad migratoria y el monto de las remesas. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Mexicano en el Exterior, pone a disposición información de las matrículas consulares de la alta seguridad. Como primer número, tenemos que del total de las mujeres michoacanas que emigran, el 16% se traslada a Los Ángeles, al igual que el 12% del total de los varones. Este 12% del total de cada sexo se dirige a Chicago, el 8% se dirige a San Francisco y el 6% a Santa Ana, y la misma proporción a San José y a San Sacramento. Bueno, esto quiere decir que es como se van dispersando las personas ya cuando llegan ahí a Estados Unidos. Muchas veces se mueven así ya sea porque tal vez ya tienen un trabajo asegurado allá o porque sus familiares se encuentran en ese número de poblaciones. Bueno, en el segundo dice que de las y los migrantes procedentes de Jalisco, una parte se traslada a Los Ángeles, que es el 24%, de los cuales el 52% son varones y el 48% son mujeres. El 9% de los hombres y el 9% de las mujeres emigra a Chicago y el 8% del total de ambos sexos emigra a San Francisco. En el número 3 encontramos que las y los migrantes que provienen de Guanajuato se dirigen principalmente a Dallas, que es lo que es el 14%. El 13% se dirige a Chicago, el 8% a Los Ángeles y el 8% a Houston. Posteriormente, encontramos en el número 4 que de provenientes de Guerrero, de la zona sur del país, el 14.5% se va a Chicago, el 12% se dirige a Santa Ana, el 10% a Los Ángeles, el 6% a Atlanta y el 5% del total de los inmigrantes
procedentes de Guerrero se dirigen a Houston. En el número 5, el flujo procedente del Distrito Federal emigra principalmente a Los Ángeles, Chicago, Santa Ana y Atlanta. Y como nos podemos dar cuenta, Los Ángeles y Chicago son los estados en Estados Unidos que cuentan con más mexicanos trabajando pues en sus áreas. Bueno, posteriormente pasamos con las remesas, que desempeñan un papel determinante en la economía de los países de origen de la población migrante. Toda vez que constituyen uno de los principales flujos financieros, el Banco de México es el organismo encargado de medir el monto de recursos económicos que ingresan al país por este concepto. Bueno, después tenemos el acceso de los migrantes mexicanos a los servicios de salud en Estados Unidos. Para esto tenemos que el grado de acceso a servicios de salud de los que gozan los inmigrantes responde y expresa de forma que se llevan a cabo el proceso de integración social y económica a la sociedad receptora. Para esto tenemos que del total de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos de América, más de la mitad no contaba con seguridad médica. Y debido a esto, tenemos, pues, por ejemplo, el 55% de las personas que son residentes en Estados Unidos de América, pues pueden contar con un servicio médico correspondiente a sus necesidades. Y este 55% tiene un 5.9 millones de personas de las que pueden gozar de un servicio médico en Estados Unidos. Después tenemos que en todos los grupos de población las diferencias en el acceso a la seguridad médica entre mujeres y hombres son pequeñas. En general las mujeres presentan tasas de acceso más elevadas que los hombres, situación en las que pues se procede a tener una especie de favoritismo a las mujeres debido a que muchas veces tienen atención médica por embarazos, atención médica por diferentes síntomas que los hombres son un poquito más inmunes. Y tenemos que los últimos migrantes presentan una tasa femenina del 34% de las personas que últimamente se tiene, pues sí, una recepción de los servicios de salud en Estados Unidos de América. Y entre los migrantes mexicanos con más tiempo se puede decir que de 11 años, las tasas son del 53% para los hombres y del 58% para las mujeres. También tenemos los cambios en la frontera a partir del COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que fue una pandemia mundial que atravesó a todos los países y afectó de manera muy redundante. Y a raíz de esto de la pandemia del COVID-19, la restricción en la interacción social entre países, como lo fue en Estados Unidos y México, se cerraron las conexiones no necesarias, por así decirlo. Se cancelaron los viajes interactivos, se cancelaron los viajes no relevantes, por así decirlo, y tuvieron restricciones muy previas o muy como tajantes hacia los viajes que realmente se hacían por su importancia. Y por último, las cifras de contagio y muertes a raíz de esta pandemia muestran que estos fronterizos mexicanos realmente tuvieron un gran impacto entre los contagios, entre los particularmente más contagiados se encuentra Baja California, y bueno,
diferentes ciudades de lo que es Estados Unidos de América. Y bueno, en conclusión, después de todo lo expuesto, podemos concluir de esta manera que si bien en este trabajo se llevó a cabo un análisis profundo sobre los desplazamientos laborales de carácter temporal en las ciudades mexicanas fronterizas, se presenta como una fuente alternativa para tener una idea más amplia sobre el fenómeno de movilidad laboral y general en esta región de México, y así tener una idea más clara de todas aquellas opciones que se presentan entre la migración entre un país y otro. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, profesor.